Y el hecho de que hoy digamos, vístenos de danza, y hoy podamos experimentar esa libertad, habla del gran amor que Dios tiene para con nosotros, como Él es el que nos sacó de ese pozo de tristeza, de angustia, de ansiedad, de depresión, y nos trajo hacia Él. Y hoy oro para que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros podamos experimentar lo que eso significa, el ser revestidos de Él, porque Él da nuevas vestiduras a los que son sus hijos. Y yo sé que todos los que estamos aquí somos hijos. Y hoy le invito a que podamos seguir adorando, porque Él es digno. Y su palabra dice que cuando Él venga, todos vamos a estar juntos adorándole, de toda lengua, de toda nación. Vamos a estar reunidos en su nombre, y no va a haber más lágrimas, no va a haber más llanto, sino que habrá gozo, y gozo continuo en su presencia. Todo ojo le verá, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe su nombre, alabe su nombre, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación. Alabe su nombre, toda lengua. Hasta que venga sonará la melodía del clamor de tu iglesia. Jesús regresa, y hasta que venga subirá la adoración de los que anhelan tu belleza. Jesús regresa, y mientras te esperamos, el fuego no se apagará. El fuego no se apagará. Ábranse las puertas, el Rey de Gloria viene ya. Y todo ojo le verá, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación. Alabe su nombre, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda
nación alabe su nombre, alabe su nombre. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe su nombre, alabe su nombre. Porque tú eres digno de que todos te alaben, porque tú eres digno, Señor, de que cada uno de nosotros rindamos nuestras coronas ante ti. Tú eres digno de que te exaltemos solo a ti. Y hoy proclamamos que hay un nombre, así como decíamos al principio, hay un nombre sobre todo nombre. Porque ¿quién es por nosotros? ¿Quién va a venir contra nosotros? Si de nuestro lado está aquel que tiene el nombre sobre todo nombre. Porque no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que se compare a Él. Nadie puede igualar su gloria, nadie puede igualar su amor, su bondad, su majestad. Él está por sobre todo y sobre todos. Y Él es hermoso. Él es glorioso. Y no hay otro nombre en el que nosotros tengamos libertad. No hay otro nombre en el que nosotros tengamos salvación. Solo en Él. En aquel que se vertió por nosotros. Y hoy declaramos ese hermoso nombre. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria. Su nombre.
Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre. Solo tú, Señor. Hoy lloro, papá. Hoy lloro, Señor, para que tu espíritu de adopción abrace a cada uno de nosotros, a cada
oro para que el espíritu de adopción venga y selle nuestros corazones y le recuerde a nuestra alma, Señor, que somos tuyos, que somos tus hijos, que esa identidad que perdimos, tú nos la devuelves, que hoy somos hijos. Y hoy oro, Espíritu Santo, para que cada uno de los que hoy estamos aquí sepamos con lo más profundo de nuestro ser que somos tuyos, que somos tus hijos, que somos tus hijos por medio de Cristo y en Él lo tenemos todo. Y en Él lo tenemos todo. Fuera de ti, nada deseo.
El día de ayer, el Espíritu Santo me hablaba de una palabra que era libertad. Y yo hoy no sé lo que ustedes están viviendo, pero hoy oro, Señor. Hoy oro para que cada uno de nosotros podamos entrar en esa libertad gloriosa que tenemos como hijos. Hoy oro, Espíritu Santo, para que tú te muevas y tú atravieses cada corazón y cada espíritu y nos introduzcas en el lugar al cual tú nos estás llamando. Ese lugar, Señor, donde las cadenas se rompen. Ese lugar, Dios, donde las estructuras caen y donde podemos ser libres para hacer tu voluntad, donde somos libres para hacer tu voluntad, donde todo lo que necesitamos ya está provisto, ya ha sido suplido, Señor, porque tú eres nuestro todo, tú eres nuestro todo, porque hemos buscado en tantos lugares, Señor, pero nada puede llenar nuestra alma, nada puede llenar nuestro corazón, porque fuimos hechos para ti, porque fuimos hechos, Señor, para ser saciados de un solo lugar. Y hoy oro, Señor, para que las ventanas de los cielos se abran y derrames aguas sobre esta casa. Hoy oro para que aguas, Señor, sean soltadas sobre este lugar, aguas de libertad, aguas de sanidad, y que todo el sediento sea saciado, Señor, porque tú eres el único que sacia nuestra sed. Tú eres el único que todo lo llena en todo, Señor. Te damos gracias, Señor, y te honramos. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Tú eres el centro y el universo te adora. Tú lo ordenas todo. Tú lo llenas todo. Tú eres el centro y el universo te adora. Tú lo llenas todo, tú lo llenas todo. Tú eres el centro y el universo te adora. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Tú eres el centro y el universo te adora. Porque el Señor es rey, vestido en majestad, más poderoso es que el estruendo del mar, firme en su trono es por la eternidad, la creación cantará. Porque el Señor es rey, vestido
Padre, hoy nos presentamos, Señor, delante de ti como hijos, Señor. Y hoy, Señor, confirmamos, Señor, esta oración, Padre, que en el Espíritu, Señor, hacías, Señor Mariano. Que traigas aguas a esta casa de sanidad, de plenitud, Señor. Porque hoy reconocemos y confesamos, Padre, que fuimos creados para ti y en ti, Señor. Y que no hay nada, Señor, que nuestra alma necesite fuera de ti, Padre. Padre, hoy oramos por nuestros niños, Señor, que van a ser entrenados, Señor. Que les des gracia y sabiduría, Señor, a las maestras, para que puedan conocerte, Padre. Que rompas estructuras en su cabeza, Señor, para poder entender lo que hoy tú quieres para ellos, Padre. Sé con nosotros, Señor. Trae una palabra concreta, precisa para nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Ocupe su lugar, amado. Bueno, primero queremos aprovechar para saludar a todas las mamis. Para felicitarlas. Decía muy bien Marian, ¿verdad? Que las mamás no se honran solo un día. La Biblia dice que honremos a nuestros padres y a nuestras madres. No dice honralas solo el 10 de mayo. El mundo nos ha enseñado a honrarlas solo el 10 de mayo. Pero Dios nos enseña a honrarlas siempre. Así, mami, siéntanse honradas, bendecidas. Y aunque no era la intención hablar de algo referente a las mamás, el Señor me dio una palabra que justo ahora que la estudiaba en la mañana entendía que tenía mucho que ver con las mamás. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, y ahí lo vamos a tener. Vamos a ir viendo varios versículos. Y como en muchas ocasiones yo les he dicho, nosotros vivimos, creemos y nos desarrollamos en la sociedad de acuerdo a lo que vemos en los demás. Entonces es muy común que una persona que tenga ciertas características en su vida las aprendió primero imitando. Va a ver usted niños que hacen cosas que son muy graciosas cuando son niños, ¿sí? Quizá decir malas palabras, insultar. Cuando tú ves un niño de 1 año y medio, de 2 años, a algunas personas les parece muy cómico que hagan eso. Se ven tiernos porque son niños. Pero cuando repiten ese patrón de grandes, ya no es cómico, ya no es gracioso, ya es vergonzoso, ¿sí? Ves una niña chiquita que hace caras y te parece muy gracioso, ¿verdad? Porque está chiquita. Pero cuando esa niña crece y hace gestos, hace caras, ya no es agradable, ya da otra impresión, ¿sí? Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque aprendemos imitando. O sea, el niño, la principal fuente de información que tiene es el reflejo de sus padres. Entonces, todo lo que un niño hace es el reflejo de lo que ve en su mamá, de lo que ve en su papá, consciente o inconscientemente. No es que el niño diga, deja ver qué hace mi mamá o qué hace mi papá. No, es que así fuimos creados, para aprender por imitación, viendo. Todavía de adultos seguimos aprendiendo así. Entonces, en la Biblia hay una historia hermosa, muy hermosa, ¿sí? Acerca de un personaje que tuvo mucha relevancia en la palabra de Dios. Y este personaje es Samuel, ¿sí? La historia dice que Samuel nace en medio de una necesidad. Su mamá se llamaba Ana, ¿sí? Y Ana era estéril, Ana no podía tener hijos. Ana estaba casada con su marido que se llamaba Elcana, y en aquel tiempo, Dios tenga misericordia, los hombres podían tener 2 mujeres, y Elcana tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina, ¿sí?
Y Elcana era padre porque tenía hijos con Penina. Ana no tenía hijos. Y en la antigüedad la esterilidad era una afrenta. Era algo que se consideraba como una afrenta, como un castigo, la mujer que no tenía hijos. ¿Por qué se consideraba como una afrenta? Porque en aquel tiempo la mujer no tenía otra expectativa. ¿Sí? O sea, ¿cuál era la función de la mujer en esa sociedad? Casarse y ser mamá. Esa era la expectativa. No había mujeres empoderadas, no había mujeres luchonas. No existía. Existía la mujer que sabía que su rol en la sociedad era formar una familia y ser mamá. No había otra cosa. Entonces, claro, se casa Ana, pero no tiene hijos. Y eso para ella era como llegar hasta la mitad del camino, no cumplir el anhelo más grande que ella tenía, que era ser mamá. Entonces dice la Biblia que Elcana amaba a Ana más que a Penina. Y cuando bajaban a ofrecer sacrificios, Elcana le daba la doble porción a Penina. Así como usted que no tiene hijos favoritos, ¿verdad? Que le da doble platillo al que come más, a la que come más, ¿sí? Le da doble porción. Bueno, Elcana hacía eso con ella. En el versículo 4, del 4 al 6, yo se lo voy a leer, dice: y cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificios, daba porciones a Penina su esposa, a sus hijos y a sus hijas. Pero a Ana le daba el doble porque él amaba a Ana, a pesar de que Jehová le había cerrado la matriz. Y su rival constantemente la provocaba con el objeto de molestarla, por cuanto Jehová había cerrado su matriz. O sea, yo no me imagino cómo es la dinámica de un hombre y cómo fue la dinámica de un hombre al tener dos mujeres. No me imagino. O sea, hoy veo yo los hombres que tienen hijas, ¿sí? Que tienen hijas mujeres. ¿Y cómo es tener hijas? Los que tienen hijas, que tienen varias hijas, ¿cómo es? ¿Cómo es tener hijas? Se ponen celosas, son posesivas con papá, ¿verdad? Las hijas. Ahora imagínense tener dos mujeres. Entonces Ana y Penina no eran una familia, porque dice la Biblia que era su rival. Y Penina se sentía ofendida porque Elcana le daba la doble porción a Ana. ¿Y qué hacía Penina? ¿Qué hacía Penina? Se burlaba de Ana, diciéndole: tú no tienes hijos, y mira todos los hijos que tengo yo. Y eso angustiaba todavía más a Ana, la metía en más angustia. Entonces dice la Biblia que Ana va al tabernáculo y ella empieza a orar a Dios, y está haciendo una oración a Dios. Nos vamos a brincar hasta el versículo 14, dice: entonces Elí, que era el sumo sacerdote: ¿hasta cuándo vas a seguir ebria?, le dice, aparta de ti tu vino. Y Ana le respondió diciéndole: no, señor mío, yo soy una mujer angustiada, no he bebido vino ni licor, solamente he derramado mi alma ante Jehová. No consideres a tu sierva por una mujer pecadora. Dice: es por la intensidad de mi dolor y por mi enojo que he hablado hasta ahora. Yo le estoy leyendo la Biblia, la versión Peshita, sí, porque a lo mejor no concuerda si usted la versión Reina Valera. Y en el versículo 16, en la versión textual, dice: no tengas a tu sierva por hija de Belial. En la Peshita dice por una mujer pecadora, pero en la textual dice por hija de Belial. Dice: por la abundancia de mis congojas y aflicciones he hablado hasta ahora. ¿Qué estaba haciendo Ana? Ana estaba en el altar y estaba moviendo los labios, pero no se oía su voz. Entonces Elí la ve y dice: esta mujer está borracha. Y le dice: ¿sabes qué? Que se te baje la borrachera, vete a tu casa y luego vienes, porque andas ebria. Y Ana le responde y le dice: no, Señor, si no es porque tengo mucho dolor y tengo mucha ira, mucho enojo, que hablo hasta ahora. Ella estaba llorando, estaba derramando su corazón en el altar. Ahora,
esta angustia, esta aflicción que vivía Ana, la metía en una angustia, porque acuérdense lo que hemos aprendido. Hay 3 emociones que son generadas por la angustia: dolor, tristeza, ira y miedo. Entonces ella estaba experimentando 2, tristeza y enojo. Estaba afligida y estaba acongojada. Ese era el estado emocional que Ana tenía en ese momento, porque no podía tener hijos. Y entonces Elcana, el marido, la ve tan afligida, la ve tan triste, llorando. Y ya sabe cómo somos los maridos, que decimos lo incorrecto en el momento incorrecto, ¿verdad? Ahora, lo hacemos con buena intención, no es mala la intención, pero no sabemos decir palabras correctas porque somos torpes. Entonces, ¿qué le dice Elcana? Elcana le dice algo muy tonto, muy torpe. Elcana va y le dice: hey, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, el tipo tenía una autoestima muy grande, porque obviamente no era mejor que ni un hijo siquiera. ¿A quién prefiere usted, hermana? La verdad, no me conteste. ¿A su hijo o a su esposo? No me conteste, ni diga sí, ni diga amén, por favor. ¿Por qué cree que usted, Ana, iba? No, sí es cierto, mi amor, tú eres mejor que 10 hijos. Claro que no era mejor, pero Elcana no hallaba cómo consolarla. Cuando Elí le escucha, le dice: ok, le dice, ve y que Dios haga contigo misericordia. Y Ana se va. La oración que hace Ana en medio de esa angustia, de ese dolor, es muy interesante. Porque Ana le dice en el verso 11, le dice: e hizo un voto, o sea, un pacto. Hizo un pacto Ana con Dios y le dijo: Jehová Sebaot, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y jamás pasará navaja por sobre su cabeza. O sea, ¿qué le dijo a Ana? Ana tenía años de no tener hijos, estaba con mucha angustia, con mucha tristeza, con mucha ira, muy enojada porque no podía tener hijos. ¿Y qué le dice? ¿Cómo es la oración de Ana con Dios? Ella hace un pacto y le dice: si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti y él te va a servir todos los días de su vida en el tabernáculo. Y le dijo qué hijo quería. No quería mujer, ella quería un hijo varón. ¿Sí? Ella le dijo: yo quiero un hijo varón, hombre, mujer no. Ya tengo muchos rivales en la casa, dijo. Quiero un hijo varón, hombre. Y le dijo: si tú me lo das, yo te lo voy a entregar y él te va a servir todos los días de su vida. Y dijo: y no se cortará el pelo nunca, traerá el pelo largo, no pasará navaja sobre su cabeza. Esa era la señal del pacto que ella le dio a Dios. Y ahora, a mí me recuerda mucho la historia de Ana, la historia de Abraham y de Sara. ¿Se acuerdan? No podían tener hijos, ya eran viejos. Dios le da un hijo, ¿sí? Les da un hijo en su vejez. ¿Y luego qué hace Dios? Se lo pide. Dame ahora tu hijo, tu único hijo a quien amas. Pero Ana no se espera que Dios se lo pida. ¿Qué hace Ana? Todavía no lo tenía y ya se lo había entregado. Tú me lo das y yo te lo doy a ti. Si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti para que te sirva todos los días de su vida. Ella no se esperó a que Dios se lo pidiera. Ella se le adelantó a Dios. Dijo: si tú me lo das, ese niño te va a servir todos los días de su vida. Qué valentía la de Ana. Qué valentía la de Ana. Y luego en el verso 27, 28 dice: yo oré. Ella se embaraza, tiene un hijo y ella dice esto: yo oré y Jehová me ha concedido la petición que le hice. Por tanto, yo también lo dedicaré todos los días que él viva, porque se lo pedí a Jehová. Dice, y entonces ellos adoraron. Entonces ella tenía años de no tener hijos, estaba angustiada, estaba enojada, estaba triste, ¿sí? Dios le concede el hijo
Porque es muy bonito hacer una oración con Dios y hacer un pacto. Señor, si tú me das esto, yo te voy a dar esto. Y la Biblia dice que Dios es un Dios de pacto, porque Dios, el primer hombre al cual Dios escoge es a Abraham. ¿Y qué hizo con Abraham? Hizo un pacto. Hizo pacto con Abraham y con Moisés y con Noé y con David. Dios es un Dios de pactos y hace un pacto con Ana. Y Dios le responde a Ana, le dice, sí, yo te voy a dar lo que tú me estás pidiendo. O sea, es decir, Dios ya hizo la parte de su pacto. Lo que tú me pedías, yo ya te lo di. Ahora te toca a ti. ¿Sí? Ahora, yo quiero que usted entienda, en esa sociedad no existía un concepto tal como la felicidad. Como la felicidad hoy. O sea, lo que hoy nosotros entendemos por felicidad. Esa felicidad pasajera, esa felicidad que es temporal, que es engañosa. No existía ese concepto. Las familias estaban acostumbradas a soportar mucho la pérdida de los hijos. ¿Sí? Entonces, no existía eso como hoy nosotros queremos tener hijos. ¿Por qué queremos tener hijos? ¿Por qué quería usted ser mamá o ser papá? ¿Por qué quería? Es que amo tanto a mi esposo que quiero tener otro panzón en la casa como mi esposo. Por eso. Amo tanto el carácter de mi esposa cuando se pone neurótica, que quiero otra neurótica en la casa. Por eso. No. ¿Sí? Porque se nos ha vendido la idea que los hijos son el fruto del amor de los padres. Y en cierto sentido así es. Entonces yo veo mamás que visten a sus hijos como niños grandes, como señores. Mamás que visten a sus hijas como princesas, así, como sus muñecas, vaya, para que me entiendan. No más que con vida. Y lo quieren para sí. O sea, para yo estar bien, para yo ser feliz. Pero Ana no tenía esa mentalidad. Entonces Dios cumple su palabra y luego ella en este versículo dice, Dios cumplió, yo voy a cumplir. Yo lo voy a dedicar a Dios todos los días de su vida. Y dice la Biblia que Samuel estuvo con Ana hasta que fue destetado. ¿Sí? No fue destetado como aquí en México. Allá la costumbre era, en esa época, que los niños estaban con su mamá hasta los 3, de los 3 a los 5 años. La mínima cantidad de tiempo era 3 años. Entonces Ana sabía que tener a su hijo, la petición que ella tenía durante tanto tiempo, tenía fecha de caducidad. O sea, solo iba a cuidar a su hijo, a disfrutar a su hijo 3 años. A lo más 5 años lo iba a cuidar, pero más de 5 años no lo iba a cuidar. Porque ella prometió entregarlo a Dios y sabía que hasta que fuera destetado lo podía llevar allá. Entonces, nosotros, amados, hoy, yo quiero que usted entienda lo que pasa hoy en la sociedad con los papás, ¿sí? Yo quiero que usted entienda. Ana sabía que tener a su hijo, disfrutarlo, tenía fecha de caducidad, ¿sí? Pero al menos ese niño iba a estar en el altar, en el tabernáculo sirviendo a Dios. Es decir, iba a estar en un buen lugar. Pero la sociedad hoy vivimos desarrollándonos como familias y los hijos solo le pertenecen a los papás hasta los 5 años. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que solo lo disfrutan ese tiempo. Después de los 5, entran a la primaria, ya tienen amiguitos, amiguitas, empiezan a tener fiestas, ¿sí? La vida del niño hoy es, ya, a los niños ya los estresan desde primaria, ¿sí? ¿Qué te vamos a meter? A fútbol, a ajedrez, a ballet, a inglés. O sea, ya los niños ya tienen actividades extracurriculares desde que son niños. No los dejan ser niños.
¿Qué pasa? Que el niño pasa mucho más tiempo con otras personas que con sus padres. Y usted no sabe qué clase de personas usted personalmente va y le entrega a su hijo. Usted no lo sabe. No sabe si es cristiano, si no es cristiano, si tiene valores, si no tiene valores. Cuando yo estaba en la secundaria, yo fui muy tremendo en la escuela. Así como usted me ve de buena gente. Despístenle, hermanos, al menos tantito. Yo era bien tremendo en la escuela. Entonces en la escuela, en la secundaria, yo tenía un compañero que se llamaba Iván. Mi amigo Iván era muy listo, era muy inteligente. Y él era testigo de Jehová y él era muy serio, muy tranquilo. Y yo también era muy inteligente. Él y yo éramos los más inteligentes del salón. Pero yo no era tranquilo. Yo no era ese niño como mi amigo Iván, ¿no? Entonces yo recuerdo que teníamos un maestro que nos daba historia. Y era un tipo así medio raro, ¿no? Ve así como muy místico, como muy raro el tipo, ¿no? Entonces un día él nos dice, quiero hablar contigo y contigo. Nos dice a Iván y a mí, quiero hablar con ustedes dos. Y nos llevó a otro salón. Y entonces nos empezó a hacer preguntas de la vida, de la familia, nuestras creencias. Y mi amigo, no, yo soy testigo de Jehová, no sé qué. Y a mí me dice, ¿tú qué eres? No, pues yo dije que era cristiano, pero no era cristiano, pero nada, o sea, no tenía de cristiano nada más que la pura idea. Y nos empezó a hacer preguntas, ¿no? Y luego él nos dijo algo, dijo, yo soy masón, dijo. Yo no tenía idea que era un masón, nunca había escuchado esa palabra. Yo soy masón, dijo. Practico la masonería. ¿Saben qué es eso? No, yo no sé qué es eso. No tengo idea de qué es eso. Y entonces él nos empieza a decir, nos dijo muchas cosas, pero a mí se me quedó una, ¿verdad? Porque en ese tiempo yo era medio impertinente y grosero, ¿no? Entonces el tipo nos dice, yo hago viajes astrales. Tenía nunca una frase que nunca había escuchado yo, viajes astrales. Y yo, órale, ¿en qué aerolínea hace viajes astrales, no? Y le preguntamos que cómo era eso. Y dice, no, mira, mi familia está en Veracruz, vive en un pueblo de Veracruz. Dice, pero yo me meto a mi cuarto, me siento, entro en estados de meditación profunda, dice, y yo salgo de mi cuerpo y viajo por todo el país. Y llego y me siento a comer con mi familia. Y veo a mi mamá todos los días y a mis papás. Y yo por dentro me quería reír de él, o sea, yo por dentro estaba, sí, ¿cuál fumaste, no? Te drogas más que mis compañeros, ¿no? Total, nos dejó ir, porque como que él quería convencernos y como que nos vio muy desinteresados, sobre todo a mí, y nos dejó ir. Pero yo quiero que usted entienda algo. O sea, el sistema educativo tenía un maestro que sobrepasaba las responsabilidades que él tenía como maestro para meternos ideas de él, a mí y a mi amigo. Y no escogió a cualquiera. Dijo, ¿quiénes son los más listos? Estos dos. ¿Por qué no agarrar los más? Porque había más tremendos que yo. Yo era tremendo, pero había más. ¿Por qué lo agarró? Porque el mundo escoge lo mejor. Me agarró a mí y a mi amigo para querer lavarnos el coco y luego lo corrieron. Al maestro lo corrieron por otras cosas. Pero usted no sabe a quién usted de manera intencional va y le entrega a los hijos. Usted no lo sabe. Ayer la pastora Areli, que le predicaba a las mamás, ella decía algo que yo no sabía y decía, ¿por qué cree usted que los libros de texto no se lo dan a los papás? Porque les están enseñando nahualismo, brujería. Eso es lo que le están enseñando a sus hijos. Y usted va y los lleva. Y pasan más tiempo con ellos que con usted como papá. ¿Y cómo aprenden los niños? Imitando, viendo. Así aprenden los niños. Entonces nosotros, amados, crecemos y decimos, es que el adolescente es rebelde, es una etapa de rebeldía, de confusión.
¿Usted cree que Samuel tuvo confusión? ¿Usted cree que Samuel creció en rebeldía? Creció en el tabernáculo. No, hay rebeldía y hay confusión porque están en medio de un sistema educativo corrupto, de una sociedad corrupta. Por eso hay rebeldía. Por eso usted batalla con ellos. Porque si su hijo no había pensado en su sexualidad, ahí lo van a hacer pensar en su sexualidad. Si su hijo nunca se había cuestionado la existencia de Dios, ahí se va a cuestionar la existencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa, amados? Que nosotros tenemos que tener luz para saber, para comprender cómo me salgo de ese sistema corrupto. ¿Cómo hago que mi hijo? Yo no quiero que cuando mi hijo llegue, no sé, yo veo a Elianita, ¿no? Y a mí Elianita se me hace lo que toda una niña debe de ser. Es risueña, es compartida, le gusta jugar, es tierna. Ahora imagínense a Eliana a los 15 años, rebelde, no quiere ir a la iglesia. Hoy la vemos aquí danzar y cantar, pero a los 15 años no quiere ir a la iglesia. No cree en Dios. Imagínense. Pero si yo era tan tierna, yo la veía aquí, claro, tú no tuviste la culpa. O sea, tú no la corrompiste, la corrompió un sistema caído que rige el mundo. Ahí fue corrompida, ahí fue confundida. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una sociedad caída. Ahora, en aquel tiempo, fíjese, nos pasamos al capítulo 2, versos 17 y 18, dice: así, el pecado de los jóvenes era muy grande delante de Dios, porque tales hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y Samuel ministraba en presencia de Jehová, siendo un niño ceñido de un efod de lino. La situación en la que nace David no era diferente a la que vivimos hoy. ¿Qué pasaba? Que aunque en aquel tiempo Israel tenía una ley, tenía un sacerdote, había sacrificios, eso existía, quienes estaban al frente de ofrecer sacrificios no tenían temor de Dios. O sea, su pecado, ellos hacían lo más atroz delante de Dios, ellos lo hacían. El pueblo llevaba sacrificios porque quería agradar a Dios y ellos se robaban el sacrificio para sí y lo que sobraba lo sacrificaban. Si alguien llevaba un animal a sacrificar, ellos agarraban lo mejor para sí. Incluso dice que profanaban tanto lo que era santo, lo que era sagrado, que se dormían con las mujeres afuera del tabernáculo. No tenían el más mínimo temor de Dios. Cuando la Biblia dice que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y se ponía cascabeles. ¿Y sabe para qué se ponían los cascabeles? Porque si él estaba en pecado, llegaba al lugar santísimo y se moría, ya no escuchaban los cascabeles y los tiraban con una cuerda porque se había muerto. Era temor de Dios. Estos tipos no tenían el más mínimo temor de Dios. No había temor de Dios. Y en ese contexto, los hijos de Elí eran Ofni y Fines. Esos son los jóvenes a los que se refiere. Los hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban tan perdidos y eran tan carnales, no tenían absolutamente nada de temor de Dios y no había temor de Dios en el pueblo. De hecho dice en el capítulo 3, ahorita lo vamos a leer, dice que no había visión, no había palabra. Escaseaba en ese tiempo. Claro, los sacerdotes, quienes debían de estar al frente, estaban corrompidos, por eso no había palabra. Y en ese contexto nace Samuel. Mientras ellos pecaban, había un niño que en el altar ya servía a Dios. ¿Usted cree que él sabía qué estaba haciendo? No sabía qué estaba haciendo, pero él ya servía a Dios en el altar. Nos vamos a pasar al verso 21. Y dice la Biblia en el verso 21 del capítulo 2, dice: después Yahvé visitó a Ana con su favor y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante de Yahvé. O sea, fíjese lo que pasa, porque aquí toma relevancia Ana otra vez. O sea, Ana cumple la parte del pacto primero, lo entrega, ¿sí? Pero después de que lo entrega, Dios vuelve a bendecir a Ana ¿con qué?
con hijos. O sea, Ana le pidió un hijo. Ella no quería que la vieran y que dijeran, ella es la estéril, ella es la que Dios castigó, no. Ella quería que dijeran de sí misma, ella fue la que entregó a su hijo. Le dio a su hijo a Dios. Eso es lo que ella quería que dijeran. Ya no le pidió, porque la Biblia no dice que le pidió más hijos. Dice que Dios se acordó y tuvo favor con ella. Y cuando ella le pidió un hijo varón, ¿sabe cuántos hijos le dio? 4. O sea, le dio a Samuel y 3 hijos más. O sea, le dio 4 varones. Y le dio 2 hijas. Samuel, que ministraba en el altar y en casa tenía 3 varones y 2 hijas. ¿Sabe qué pasa, amados? Que cuando tú renuncias, Dios restituye. Ana, desde antes que naciera, sabía y era consciente de que en su vejez no iba a tener un hijo a su lado, porque ella lo había pactado con Dios eso. Ella lo sabía y así lo hizo. Eso es renunciar a algo. Tomo esta decisión y vivo con la consecuencia de esa decisión. Te entrego esto y sé que ya no lo voy a tener, ya no va a venir para mí, porque te lo entregué. Eso hizo Ana. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Ella quería un hijo y Dios le dio 5 más. No le dio 1, le dio 5 más. Porque Dios quiere mostrar su favor contigo y quiere darte a manos llenas y darte lo que no pediste. Pero nosotros no somos capaces de renunciar. Nosotros no somos capaces de soltar. Creemos que este bote de agua es mío. Señor, ¿cómo te voy a dar este bote de agua? Traigo mucha sed, ¿cómo te lo voy a dar? Yo lo compré, bueno, la pastora lo compró. Yo lo compré, es mío. Pero Dios quiere darte una alberca, Dios quiere darte una presa, pero tú te aferras al bote de agua porque es tuyo. No sabes renunciar. Vivimos en una sociedad en la que no queremos renunciar a nada. Y te voy a decir una cosa: Dios te bendice en la medida en la que tú aprendes a renunciar a cosas. Estos 40 días fueron una probada de renuncia. Dejé la harina, parece algo insignificante, pero dejé la harina 40 días. Parece algo insignificante dejar la coca, pero déjela 40 días. Levantarse temprano parece algo insignificante, pero levántese temprano 40 días cuando tiene 40 años levantándose tarde. Pesa, es un acto de renuncia. Y son cosas mínimas. Y Dios respondió y respaldó. Ahora imagínese usted lo que pasaría si cada cosa que Dios nos pide, porque aquí hay gente a la que Dios ya le ha pedido cosas y no lo da, no renuncia. Y Dios quiere darte a manos llenas y darte lo que no pediste. Te lo quiere dar, pero no renuncias. Te aferras a lo que crees que es tuyo. Y eso nosotros lo podemos ver en la economía. Yo creo que, aunque usted sabe que no me gusta hablar de diezmos, pero creo que la economía es una parte como muy fácil de comprender esto, ¿no? Abraham, cuando hace el pacto con Dios de sus diezmos, Abraham tenía una situación familiar difícil. Habían ido por él, habían saqueado su casa, se habían llevado a su familia. Y Abraham, antes de ir a recuperarlos, Abraham hace una oración y le dice: Señor, si tú vas conmigo, me bendices y me haces traer todo de nuevo, yo los diezmos te lo voy a dar. Los diezmos de todo lo que me des, yo te lo voy a dar. Entonces Dios cumple su parte, porque Dios es un Dios de pactos, cumple su parte, va, recupera todo. Ahora está en Abraham. Abraham da los diezmos de todo, pero ¿qué pasa? Que se convierte en un varón próspero y bendecido. ¿Por qué? Porque renunció, porque dio, porque cumplió la parte del pacto. Entonces nosotros, amados, yo quiero que usted entienda esto: Dios quiere darte lo que no pediste, pero te aferras a un peso y Dios quiere darte 20. Y no tiene nada que ver con que sea para mí o para la iglesia, no tiene nada que ver con eso.
tiene que ver con que yo quiero que la iglesia sea prosperada y bendecida, pero si no renuncias, si no sabes dar, te vas a quedar viendo cómo otros son bendecidos y cómo otros crecen y tú no eres bendecido. Porque Dios quiere darte lo que no le has pedido, quiere bendecirte, pero en la medida que tú renuncias, que tú entregas, Dios te da más. Y va a llegar un momento en el que tú ganabas $1 y de repente vas a ganar 15 y vas a decir: Señor, ¿qué hago? El apóstol Fernando Orihuela platica que ellos empezaron a diezmar y empezaron a aumentar el 10, 15, 20, 30, 40. ¿Por qué cree que daban eso? Porque entre más daban, Dios les daba más. Entonces yo no quiero manipularlos ni quiero engañarlos, no es el punto. Yo le digo lo que dice la Biblia: la renuncia es un acto que Dios bendice. Y puede ser cualquier cosa, puede ser su tiempo, el trabajo. Dios lo va a bendecir cuando usted aprende a dejar cosas, a renunciar. Dios lo va a bendecir. Ahora, verso 35, nos vamos. Ya voy a acabar, amados. ¿Cuántos tienen calor? ¿Cómo ve? ¿Compramos climas o qué? Ustedes solo se acuerdan de climas en mayo. Ya para junio se acostumbran y ya empieza a ser fresco y ya se les olvida. Verso 35 dice: pero yo levantaré para mí un sacerdote fiel, conforme a mi corazón, para que haga conforme a lo que hay en mi corazón y en mi alma. Y yo le daré casa firme, edificaré casa firme, y mi ungido andará delante de mí todos los días. Esa es la versión Peshita. La versión textual dice: yo empero levantaré para mí un sacerdote fiel, que actuará conforme a mi corazón y a mi alma, y le edificaré una casa firme, y él andará todos los días delante de mí. Pero la versión Reina Valera, esta porción bíblica, a mí me gusta mucho la palabra que usa, porque dice: me suscitaré. Y esa palabra se me hace muy bonita, me suscitaré, porque nos da la idea de lo que dice aquí. ¿Sabe qué quiere decir? Sacaré de la nada, o sea, donde no hay nada, yo haré que salga alguien, ¿un qué? Un sacerdote fiel, que va a andar delante de mí. Ahora yo le voy a decir una cosa. En esto que dice Dios, se lo dice a Elí. Esta porción bíblica se la dice a Elí. Y la palabra que le manda a Elí es durísima. ¿Sabes qué? Tú y tu casa están desterrados del sacerdocio. Y tú vas a ver, porque tus 2 hijos, que son unos infieles, unos impíos, se van a morir el mismo día. Tú lo vas a ver. Y hasta la 4ª generación van a andar mendigando comida, les dice Dios. Y serán desterrados del sacerdocio. Y les da esa palabra, pero siempre cuando Dios manda un juicio, manda una salida. Y en la salida, ¿qué es? Pero en medio de todo esto, yo levantaré un sacerdote fiel, un hombre que haga conforme a mi corazón, a todo lo que está en mí. ¿Quién era ese sacerdote? Samuel. Ahora, ¿quién pidió? Hannah. Y cuando Samuel nació, Dios lo escoge después que él nació. Nosotros sabemos que somos escogidos desde la eternidad, ¿sí? Pero yo quiero que usted entienda cómo funciona el propósito de Dios para que nosotros lo entendamos. Yo pido para mí, pero lo que yo entrego a Dios, en lo que entrego a Dios, el propósito de Dios se cumple. Porque Samuel cumple una función muy importante dentro de la historia de Israel. Usted va a leer de profetas más osados, profetas que hicieron cosas muy llamativas como Elías, ¿no? Va a leer de profetas muy, muy doctos como Isaías, pero no va a escuchar uno que fue profeta como Samuel, sacerdote como Samuel y juez como Samuel. En el oficio, él es quien más se le acerca a Jesús, porque él hizo los 3 oficios del Antiguo Testamento, él los hizo: sacerdote, profeta y juez.
¿Y por qué fue tan importante? Porque la transición del pueblo de la teocracia a la monarquía, él fue el hombre de Dios que estuvo en medio de todo eso. Ahora, ¿qué hizo Ana? Ana lo entregó. ¿Usted cree que sabía Ana lo que Dios iba a hacer con él? No tenía ni idea lo que Dios iba a hacer con él. Pero Dios, eso que entregó, ¿lo hizo para qué? ¿Lo utilizó para qué? Para cumplir el propósito eterno del Padre. Y entonces usted tiene algo muy valioso. Usted es rico. Usted que tiene hijos es rico, es millonario. Usted puede voltear a ver a su hijo y decir: híjoles, este muchacho es un dolor de cabeza. Esta muchacha es un dolor de cabeza. A veces me dan ganas de apretarle el cuello. A las mamás dicen que no, ¿verdad? Bueno, eran las mamás de antes, ¿verdad? Qué bueno que usted no sea así. Pero usted es rico, su hijo es una bendición. Es una bendición sus hijos. Miren, la hermana Jessica, el hermano Isaí son millonarios. Porque son bendecidos por Dios. Pero cuando yo entrego, yo se los doy a Dios, lo que yo le entrego a Dios, lo multiplica. Usted no sabe lo que Dios va a hacer con sus hijos, con lo que usted entrega a Dios. Usted no tiene idea. Puede ser sus hijos, su economía, su tiempo. Usted no sabe a dónde Dios lo va a llevar cuando usted entrega algo a Dios. Pero Dios lo que entregamos lo usa para que su propósito sea cumplido. Y ese fue el corazón de Ana. Dios le dio lo que no pidió y llevó a su hijo a lo más grande que pudo haber existido en ese tiempo. Lo más grande que pudo haber. No hubo un hombre más importante en esa época que Samuel. Capítulo 3, versos del 1 al 4. Dice: y el joven Samuel ministraba ante la presencia del sacerdote Elí. Y la palabra de Jehová era de mucha estima, no se manifestaba ninguna visión. Dice en otra versión, dice, era muy escasa la palabra de Dios. Dice, pero sucedió por aquellos días, mientras Elí, cuyos ojos ya comenzaban a opacarse y ya no veía bien, y dice, y la lámpara de Jehová todavía no se apagaba. Dice, estando acostado en su cama, que Samuel dormía en el templo donde estaba el arca de Dios, entonces Yahvé llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. La Biblia dice que Elí ya era viejo, ya era un anciano, ya no veía bien. Pero dice la Biblia que Samuel se presenta con Elí y le dice, ¿me hablaste? Y él le dice, no, yo no te hablé. Se va a dormir, Dios le vuelve a hablar a Samuel y él se va con Elí y le dice, ¿me hablaste? No, yo no te hablé. Y Elí dice, ¿sabes qué? La próxima vez que escuches la voz vas a decir, heme aquí, Señor. Y escucha la voz de nuevo Samuel, y en vez de ir con Elí dice, heme aquí. Y Dios le da una palabra a Samuel. Esto es lo que dice el Señor. Y dice la Biblia, usted va a leer en el capítulo 3, que la fama de Samuel creció en todo Israel, porque toda palabra que daba Samuel se cumplía. Todo lo que Samuel decía se cumplía. Pero aquí, amados, hay una frase muy importante, que aquí vamos a comenzar la predicación. La frase dice, antes que la lámpara de Jehová se apague. En el tabernáculo, cuando Dios le da el diseño a Moisés del tabernáculo, él le dice cómo va a ser el altar, le dice que ponga leña. Y el primer fuego que cae en ese altar, ¿sí? El primer fuego baja de Dios. O sea, no lo hace el hombre. No es que
Aarón encendió la leña, no. Cayó fuego del cielo y a partir de ahí el sacerdote solo lo que tenía que hacer era mantener ese fuego encendido. Era trabajo del sacerdote. Se estaba apagando el fuego, llegaba y le echaba más fuego. Y eso tenía un simbolismo profético. ¿Qué significaba? Significaba que Dios es luz. Y esa llama, ese altar, significaba que había luz en ese lugar. La luz de Dios estaba ahí. Lo único que el sacerdote tenía que hacer es que esa luz no se extinguiera, no se apagara. Era todo lo que tenía que hacer. No había más. Pero ¿sabe qué pasa? Que en el tiempo de Samuel, dice antes que la lámpara se extinga, pero el significado profético, simbólico, espiritual es el mismo para nosotros. Porque podemos entenderlo de manera literal. Es que el fuego se estaba apagando antes que la lámpara se apagara. Pero eso tenía un significado espiritual. ¿Cuál era? Que la luz de Dios se apagara. ¿Qué pasaba en el pueblo? No había palabra, no había visión. El pueblo estaba desviado. La luz de Dios se estaba apagando en el pueblo. Y antes que se apagara esa luz, que se extinguiera la luz de Dios en medio del pueblo, Dios levantó a Samuel. Dios levanta a Samuel. Le voy a decir una cosa, amados, para muchos de nosotros, este tiempo de consagración y este tiempo ha venido a ser un tiempo donde Dios trajo palabra antes que la luz que había en ti se apagara. Antes que tu fe se quebrara completamente y dijera ya no creo en Dios, ahí Dios levantó algo en tu casa, no permitió que esa luz se apagara. Y empezó a traerte una palabra nueva, levantó un sacerdote fiel. Aunque no diga amén, hermano. Yo vi niños ministrar que nunca habían ministrado. Vi gente que nunca había ministrar. ¿Por qué? Porque Dios está levantando un sacerdote fiel. Una generación de Samuel. ¿Sabe qué pasa? Que mucha gente, le voy a decir algo que me duele mucho en el corazón. En este tiempo que hemos estado trabajando en la iglesia, yo me he dado cuenta de dos cosas. La gente que llega a casa, llega herida, y la mayoría tiene heridas familiares. Muchos tienen heridas familiares. Pero hay otra herida que he visto mucho. ¿Y sabe cuál es la otra herida? La herida que la iglesia le ha provocado a gente. Mucha gente viene herida de otras iglesias. Y eso a mí me da tanto temor, pero tanto miedo me da. Y Dios está levantando una generación de Samuel. Una iglesia con el espíritu de Samuel, de un sacerdote fiel, que no va a corromper lo que Dios le dio, que no va a vender su unción, que no va a vender su familia, que no se va a dejar contaminar por el mundo. Un sacerdocio fiel. Eso es lo que hoy necesitamos, un sacerdocio fiel. ¿Sabe por qué? Porque la luz de Dios se está apagando. La luz de Dios se está apagando. Mire, se lo quería poner en la pantalla, pero se me olvidó. Nosotros estamos en un grupo de pastores que hacen intercesión cada día de la semana, de lunes a domingo, todos los días de la semana, de lunes a domingo, a las 6 de la mañana, hay un grupo de ministros, algunos pastores, algunos ministros, que nos juntamos a orar, ¿no? Y son gente muy espiritual. A mí Dios me habla, amados, pero yo necesito una jornada para que Dios me hable. O sea, me habla y yo lloro en mi casa 1 hora, 2 horas y Dios me habla, pero en 1 hora no. O sea, en 1 hora apenas estoy calentando motores. Pero ellos en 10 minutos, ellos ya ven los cielos abiertos y ven ángeles. Entonces ellos dieron una palabra para Nuevo León, ¿sí? Y se la voy a leer, porque le digo que la luz de la iglesia, de la ciudad de Nuevo León se está apagando. Y usted parece que no le digo nada, o sea, así como,
Mire, dice, se declara un despertar sobre la iglesia de Nuevo León. Se cita 2 Corintios 6:18, y yo seré a ellos por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fíjese lo que dice: se llegó el tiempo de juzgar a la religión y a la denominación. Se declara un juicio sobre las congregaciones mormonas. Dice, una hermana declara con tristeza haber estado en congregaciones en Monterrey donde había cantos huecos y vacíos. Otra hermana dice, hace 2 años fui a Monterrey y el Espíritu me dio una indicación, me dijo, cúbrete para que no seas detectado por los espíritus que gobiernan la ciudad. Se mencionan sectas como la Luz del Mundo, que ya han sido juzgadas, pero que aún hay hombres y mujeres atados a estructuras de hombre en prisiones y en mazmorras. Se escucha una voz que dice, despiértelos y sáquenlos. Y fíjese lo que dice, no tienes que guardar fidelidad a una institución. Se hace referencia a 2 palabras sobre Nuevo León, sobre la iglesia de Nuevo León: vida y renacer. ¿Por qué viene esa palabra para esta ciudad? Porque la luz se está apagando, porque no hay un sacerdocio fiel, porque los pastores usan el lugar para lucrar en vez de para llevar a Cristo a la iglesia, porque seguimos peleándonos entre nosotros y peleando nuestras batallas personales sin comprender que somos parte del cuerpo de Cristo y que somos llamados a cosas más grandes. Dios quiere darnos más de lo que le hemos pedido, mucho más. Pero tenemos que oír la voz de Dios antes que la lámpara se apague. Hay gente a la que Dios le ha dado indicaciones, y si no toma la decisión y hace lo que Dios le pidió, la lámpara se va a apagar. Y usted va a querer volver y ya no va a estar la lámpara encendida. Y va a batallar mucho para volver. Porque Dios hace las cosas en un kairos. Dice la Biblia que hay un kairos y hay un cronos. ¿Cuál es el kairos? El kairos de Dios. Dios me pide hoy, me da un lapso de tiempo para cumplir lo que me pidió. Por eso hay veces que Dios me da una palabra para alguien y le hablo, ¿sabes qué? Tengo que darte la palabra. ¿Por qué? Porque si me espero se me va a olvidar, o se me va a acabar el fuego. Ya no voy a tener ese corazón para decírtela, no va a tener el mismo impacto. Entonces voy y te la digo en el momento, porque este es el momento. Dios quiere bendecirte, que te está pidiendo cosas que renuncies, pero este es el momento. Si tú lo quieres entregar cuando ya saliste de deudas, cuando ya estás sano, no, olvídate, ya se pasó el tiempo. El tiempo es ahorita, antes que la lámpara se apague, ahorita. Ahora, ya voy a acabar ahora sí. El nombre de Samuel en hebreo es Shama. Nosotros en Ezequiel leemos también, la única vez creo que es que se menciona a Dios como Jehová Sama, ¿sí? Pero Sama no es lo mismo que Shama. Shama como nuestros amigos argentinos, ¿verdad? Sama quiere decir Dios está presente, Dios está aquí. Pero Jehová Shama quiere decir Dios escucha con atención, Dios oye, Dios presta atención. O sea, el nombre de Samuel no fue casualidad, no era el nombre de moda, no le pareció que sonaba bonito el nombre, no. El nombre era intencional. Cada vez que la mamá le hablaba a su hijo Samuel, ¿qué estaba diciendo? Dios oye, Dios escucha. Eso es lo que estaba diciendo. Era un recordatorio todo el tiempo de que ella le había pedido algo a Dios y Dios la había escuchado. Amados, tenemos que ser intencionales. Estos 40 días había una palabra que nos decía: llama las cosas que no son como si fueran. No,
Entonces, si Dios llama a su hijo para que sea pastor, trátelo como pastor, recuérdeselo, que sea un recordatorio constante de su llamado, de lo que Dios está haciendo con usted. Sea intencional, porque a su alma se le va a olvidar. Yo entregué esto, pero ya se me olvidó. No, haga algo para que todo el tiempo le esté recordando lo que Dios está haciendo con usted, el pacto que Dios está cumpliendo con usted, antes que la lámpara se apague. Sea intencional. Usted tiene un Dios que lo escucha. ¿Cuántos saben que Dios tiene un Dios que lo escucha? Él lo escucha. Cada clamor que usted levanta, Él lo escucha. Cada oración que usted levanta por su casa, Él escucha. Pero la fe, el reino se mueve con fe y con pactos. Hay una práctica que tienen en Córdoba, en Argentina en general, es muy bonita. Nunca la había visto. Pero cuando hay una palabra, el pastor está predicando y hay una palabra de exhortación fuerte, de bendición, de algo, la gente se para y trae dinero al ofrendero. Y entonces cuando nosotros llegamos a Córdoba, yo veía eso y lo veía en los videos. Y me siento un día con el pastor y le pregunto: pastor, ¿por qué hacen eso? ¿Qué significado tiene? Explíqueme, porque no lo entiendo, nunca lo había visto. Y el pastor me dice: yo no se los enseñé, me dice. Fue lo primero que me dijo: no se los enseñé. Dice: pero aquí, dice, hace tiempo hubo una enseñanza que se dio mucho en Argentina, dice. Y la gente lo cree, dice, que es que cuando hay una palabra del cielo, dice, el dar una ofrenda, el poner dinero en el altar, es un símbolo de pacto. Es decir, yo tomo esa palabra para mí, para que se cumpla en mí. Y la ofrenda que pongo es la señal de ese pacto. Ok. Dice: pero yo no se los enseñé. Dice: alguien vino aquí en la iglesia y empezó a hacer eso y luego todos lo empezaron a hacer. Y es muy común que veas eso allá. Yo no le voy a decir que haga eso. Tranquilo. No venimos por su billete, tranquilo. Lo que le digo es que el reino se mueve con pactos. Usted quiere ver el mover de Dios. La fe, porque al final la renuncia es un acto de fe. Dios te pide tu trabajo. ¿Cómo le voy a hacer para pagar mis deudas? ¿Y qué voy a hacer? Y dice Dios: yo tengo para ti un negocio próspero, pero no te voy a decir. No te voy a decir. Da el paso. Y cuando lo des, vemos. Yo te voy a sostener, pero da el paso. Antes no va a pasar. Y hay gente que Dios la quería bendecir y por no soltar, por no renunciar, Dios se quedó con todo ahí, porque nunca lo dio, porque nunca fue capaz de renunciar. Amados, el propósito de Dios se mueve, se cumple por aquello que nosotros entregamos. En la medida en la que yo soy capaz de renunciar y de entregar cosas, de entregar mi tiempo, de entregar dinero, Dios nos va a bendecir. Y vamos, yo estoy muy contento por estos 40 días, porque vi cosas hermosas, ¿sí? Pero le quiero decir algo, y no se enoje. Todavía no llegamos. Empezamos, pero todavía no llegamos. Falta mucho que recorrer, mucho. Todavía estamos muy lejos de muchas cosas, pero ya empezamos. Lo bueno es que ya no estamos perdiendo el tiempo, ya empezamos. Ya dimos el primer paso. Ahora, amados, antes que la lámpara se apague, antes que la luz se extinga, necesitamos entregar, necesitamos responder. Póngase de pie. Yo quiero que cierres tus ojos. Yo no sé qué es lo que Dios a ti te ha pedido. Yo no sé qué palabra vino para ti y te pidió Dios de hace tiempo.